Jai Hare Krishna. Vamos a tener la clase del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, texto 42. Entonces, comenzamos con las invocaciones, por favor. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato yayam udirayet. Alguien que pueda dar el significado, por favor, Caribe. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. Gracias, Prabhu. Ya. Nasta prajeshu avraveshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktirvavati naistiki. El significado, por favor. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias, Matay. Podemos repetir todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Muchas gracias. Mukam karoti vachalam pangum jangalatam girim yatkripatam aham bande Sri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. A ellos les ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias, pues logran que un mudo se convierta en un elocuente orador, un cojo pueda atravesar montañas y un ciego pueda alcanzar a ver las estrellas en el cielo, tal cual es la misericordia de Sri Guru, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Krishna mismo. Jai, Haribol. Empezamos con Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, texto 42. Yata gavonas y protas, kantiam vadascha damavi, bhaktantiam namavir pata, bajanti valim ishitu. Vamos a repetir palabra por palabra. Yata, Tanto tanto como Gaba, Baba, vaca, Vaca, Nasi, nací por la nariz, por la nariz. Prota, rota, atada. atada, Tantiam, tactiam por la soga. por la soga, Bata, bata, sujeto. sujeto, Cha, ya, también.
También. Dhammavi, Danmati. mediante sogas. Bhaktantyam, Satyam. en la red de los himnos védicos. En la red de los signos védicos. Namavi, Namavi. mediante nomenclaturas. Mediante nomenclaturas. Vadaha, Badaja. condicionados. Condicional. Bhajanti, Bajanti. llevan a cabo. Llevan a cabo. Balim, Valim. órdenes. Órdenes. Ishitu, Si tú, para ser controlados por el Señor Supremo. para ser controlados por el Señor Supremo. Gracias, Madre. Traducción. Así como una vaca está condicionada cuando la ata por la nariz una soga larga, asimismo, los seres humanos están atados por diferentes mandamientos védicos y están condicionados a obedecer las órdenes del Señor Supremo. Significado dado por Srila Prabhupada Ki Jai. Todo ser viviente, ya sea un hombre, un animal o un ave, cree que es libre de por sí, pero de hecho nadie es libre de las severas leyes del Señor. Las leyes del Señor son severas porque no se las puede desobedecer bajo ninguna circunstancia. Astutos forajidos pueden evadir las leyes hechas por el hombre, pero en los códigos del legislador supremo no hay ni la más remota posibilidad de desdeñar las leyes. Un pequeño cambio que se trate de introducir en la ley hecha por Dios puede ocasionar un peligro mayúsculo que deben afrontar el infractor, que debe afrontar el infractor. Esas leyes del Supremo se conocen por lo general como los códigos de la religión, bajo diferentes condiciones, pero el principio de la religión es el mismo en todas partes, es decir, obedecer las órdenes del Dios Supremo, los códigos de la religión. Esa es la condición de la existencia material. Todos los seres vivientes del mundo material han aceptado por su propio gusto el riesgo de la vida condicionada, a raíz de lo cual están atrapados por las leyes de la naturaleza material. La única manera de salir del enredo consiste en acceder a obedecer al Supremo, pero en vez de zafarse de las garras de Maya o la ilusión, los necios seres humanos quedan atados por diferentes nomenclaturas, con las designaciones de brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, hindús, musulmanes, indios, europeos, americanos, chinos y muchas otras, y de ese modo ejecutan las órdenes del Señor Supremo bajo la influencia de los respectivos mandamientos legislativos o de las escrituras. Las leyes reglamentarias del Estado son réplicas o imitaciones imperfectas de los códigos religiosos. El Estado seglar o el Estado sin Dios les permite a los ciudadanos infringir las leyes de Dios, pero les prohíbe desobedecer las leyes del Estado. El resultado de ello es que la generalidad de la gente sufre más por quebrantar las leyes de Dios que por desobedecer las imperfectas leyes hechas por el hombre. Todo hombre es imperfecto por constitución bajo las condiciones de la existencia material, y no existe la menor posibilidad de que ni siquiera el hombre más adelantado de todos, desde el punto de vista material, pueda promulgar una legislación perfecta. En cambio, en las leyes de Dios
no hay semejante imperfección. Si a los líderes se les educara en lo referente a las leyes de Dios, no habría necesidad de un consejo legislativo provisional integrado por hombres que no tienen un propósito fijo. En las improvisadas leyes del hombre hay la necesidad de introducir cambios, mas no ocurre así con las leyes hechas por Dios, porque las hizo perfectas la omniperfecta personalidad de Dios. Los códigos de la religión, las disposiciones de las escrituras, las hacen representantes de Dios liberados, tomando en cuenta las diversas condiciones de vida, y al ejecutar las órdenes del Señor, los seres vivientes condicionados gradualmente se liberan de las garras de la existencia material. La verdadera posición del ser viviente consiste, sin embargo, en que es el servidor eterno del Señor Supremo. En su estado liberado, le presta servicio al Señor con amor trascendental y de ese modo disfruta de plena libertad, a veces incluso en la misma medida que el Señor, o a veces más que el Señor. Pero en el mundo material condicionado, todo ser viviente quiere ser el Señor de otros seres vivientes. Y es así como por la ilusión de Maya, esa mentalidad de enseñoreamiento se vuelve la causa de una extensión adicional de la vida condicionada. De manera que en el mundo material el ser viviente es condicionado aún más, hasta que revive su estado original de servidumbre eterna, en virtud de lo cual se entrega al Señor. Esa es la última instrucción del Bhagavad Gita y de todas las demás escrituras reconocidas que hay en el mundo. Vamos a leer un texto más. 43. Yata krido paskaranam samyoga vigamau hija ichaya kriditus yatam tartaivese chayanrinam. Traducción. Así como un jugador reúne y dispersa a su antojo las cosas con las que juega, asimismo la suprema voluntad del Señor reúne a los hombres y los separa. Significado dado por Srila Prabhupada aquí ya. Hemos de saber con toda certeza que la posición específica en que nos encontramos ahora la ha dispuesto la voluntad suprema en función de nuestras actividades en el pasado, tal como se dice en el Bhagavad Gita 13:23. El Señor Supremo, en la forma del Paramatma localizado, se halla en el corazón de cada ser viviente, y por lo tanto, en cada etapa de nuestras vidas, Él conoce todo lo relativo a nuestras actividades. Él recompensa con reacciones nuestras acciones, por lo cual nos pone en un lugar determinado. El hijo de un hombre rico nace con todo a su disposición, pero ello se debe a que lo merecía y por consiguiente se lo pone ahí por la voluntad del Señor. Y en un determinado momento en que el niño tiene que ser desplazado de ese lugar, también se lo lleva la voluntad del Supremo. Incluso si el niño o el padre no desean distanciar la feliz relación, lo mismo ocurre también en el caso de un hombre pobre. Ni el rico ni el pobre tienen ningún control sobre esos encuentros y separaciones de los seres vivientes. El ejemplo del jugador y sus cosas de juego no debe ser mal interpretado. Uno pudiera arguir que como el Señor está obligado a otorgar los resultados en forma de las reacciones a nuestras propias acciones, uno puede arguir que como el Señor está obligado a otorgar los resultados en forma de las reacciones a nuestras propias acciones, el ejemplo de un jugador no se aplica, pero no es así. Debemos recordar siempre que el Señor es la voluntad suprema y a Él no lo obliga ninguna ley. Por lo general, la ley del karma consiste en que a uno se le otorga el resultado de sus propias acciones. Mas en casos especiales, por la voluntad del Señor, esas acciones resultantes también se alteran.
pero ese cambio puede efectuarlo únicamente la voluntad del Señor y ninguna otra. Luego, el ejemplo del jugador que se cita en este verso es muy adecuado, pues la voluntad suprema es absolutamente libre de hacer lo que guste, y como es omniperfecta, no existe ningún error en ninguna de sus acciones o reacciones. El Señor efectúa esos cambios de las acciones resultantes principalmente cuando un devoto puro está involucrado en ello. En el Bhagavad Gita 9, 30 y 31 se asegura que a un devoto puro que se ha entregado al Señor sin reservas, Él lo salva de toda clase de reacciones, producto de los pecados. Y no hay ninguna duda de ello. En la historia del mundo existen cientos de ejemplos de reacciones que el Señor cambió. Si el Señor es capaz de cambiar las reacciones de nuestros actos pasados, entonces es indudable que a Él no lo ata ninguna acción o reacción de sus propios actos. Él es perfecto y trascendental a todas las leyes. Om Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chaksurunmitam Yene Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura y absoluta ignorancia, pero mis maestros espirituales me están abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A ellos les ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Divya Gyana Pradaine Srimate Paramadvaiti Swamini Sirupine Saranagata Bhaktevya Sutta Bhaktividaine Visuddha Bhaktisiddhanta Dara Dara Nisevine. Nama Krishna Prestaya Patita Vatsalatmane Vimala Turadma Harijana Swami Te Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Goura Pracharine Nirvesesha Sunyavadi Paskatya Desatarine. Devam Divya Tanum Suchanda Vadanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyam Budim Sri Sridhanta Nidim Subhaktilasitam Saraswatam Varam Bandetam Subhadan Madeka Sharanam Neasishwaram Sridharam. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanabhebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadathara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol. Pues bien, este es un tema muy concreto sobre Krishna y su independencia. Entonces, Él está por encima de toda reacción. Él simplemente, como se dice en este último verso, que está jugando. Pongamos el ejemplo de un tablero de ajedrez, que él es la inteligencia, la cual está determinando cada reacción a cada paso de cada persona. Entonces, nosotros, por consiguiente, debemos rendirnos a esa disposición, ya sea buena o mala, porque de alguna manera tiene un significado en el trasfondo. Entonces, todo esto se analiza en una carta astral de las acciones y reacciones mundanas. Entonces, todo eso se estipula y se maneja de acuerdo a las acciones de la vida pasada. Entonces,
todos esos karmas acumulados, toda esa información que de alguna forma u otra se está registrando por Paramatma, el aspecto localizado, es un código, es un recuerdo y una ley que estamos manteniendo para poder subyugar esta energía material. Entonces, todo esto se nos está dando como una lección para nuestras propias acciones, para que podamos de alguna forma entender cómo llevar a cabo y desarrollar nuestra vida. Siempre buscamos lo que es la satisfacción, siempre estamos buscando la felicidad, pero la estamos buscando del lado equivocado. Entonces, cuando uno se da cuenta que no es el camino del karma kanda, de generar riqueza y de autogratificarnos, y que solo eso nos está causando más problemas, más adicciones en este mundo temporal, pues uno se debe involucrar en la idea y la forma de cómo Krishna quiere que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, esa es la gran inteligencia para una realización, ya que todos nosotros estamos en el punto del karma, karma kanda, ¿no? Estamos haciendo acciones, ya sean buenas, malas, para generar algún tipo de fin. Muchas veces es negativo porque en nuestra escuela, en nuestra realización, no existen las instrucciones, ¿no? Es como a veces se le dice a las personas que somos como máquinas, como aparatos que tienen que llevar un instructivo de uso. Entonces, así este cuerpo es una máquina que está dispuesta para un fin. Pero si nosotros no llevamos las instrucciones a cabo, pues es seguro que se va a terminar esta máquina descomponiendo. Entonces ese es el punto que maneja el Vedanta, ¿no? Es una relación también, digamos, para instruir acerca de lo que estamos percibiendo. Pero más allá de esta parte material, existe la parte espiritual. Y eso es lo más importante de esta realización, ya que si nos enfrascamos en esas instrucciones, aunque de alguna forma sirven para ir creciendo paulatinamente en los estados de desarrollo de los compromisos, para ir haciendo a la persona más coherente de lo que hace y de lo que desea, lo que piensa. Entonces, esta disposición lo está llevando a cabo, esta disposición que está llevando a cabo lo hace crecer paulatinamente, pero hay ciertos riesgos, ¿no? Existe el riesgo de la gratificación y el riesgo de la liberación, porque uno puede pensar, si ya no quiero sufrir estas reacciones, pues simplemente salgo por la tangente, ¿no? Pero esa realidad aparente, ese samadhi o meditación que no va de acuerdo con las acciones del Supremo, pues únicamente nos va a
separar por más tiempo de la verdadera ocupación, que es el servicio devocional. Entonces, no debemos, como dicen en las escrituras, que a veces nos enfrascamos en las floridas palabras de los Vedas, ¿no? Que solamente de alguna forma nos están captando toda la atención para retraernos del verdadero mensaje. Es por eso que el mensaje es puro y es libre. Entonces, nosotros tenemos que ocupar nuestra libertad para llegar a concentrarnos en esa disposición, en esa máquina que está creando lo que llamamos el amor absoluto. Entonces, toda esa belleza que Krishna emana para sus almas, para sus jivas, esa es la máxima apariencia en la cual nos debemos enfrascar. Todos estamos luchando para esa satisfacción, para esa armonía, pero muy pocos la logramos porque no hay un equilibrio. Pensamos que somos independientes y que nosotros solos podemos lograr ese objetivo, pero no es así. Existe esta máquina y para llevar a cabo el objetivo de Dios, el deseo de Krishna, pues tenemos que juntarnos a más personas para crear un equipo. Y ese equipo, en un momento dado, va a dar esa realización, va a dar ese sentimiento de prosperidad. Entonces es muy importante que en esta asociación hacia Krishna, pues exista la disposición para armonizar con otras personas. Entonces, Krishna mismo declara que aquel que dice que lo ama, en verdad no lo ama si realmente no ama a sus devotos. Entonces, nosotros podemos ser muy humildes, podemos decir cosas de dientes para afuera, pero si no somos sinceros en esas palabras, pues no va a haber una conexión divina. Solamente vamos a estar por encima de esa solución. Nunca vamos a llegar al punto clave. Y para llegar al punto clave, pues solamente debemos ser más humildes, sinceramente, y lograr la perfección de la armonía con los demás estudiantes, ¿no? Con los demás devotos. Entonces, solo así Krishna nos va a dar la inteligencia espiritual y así lograr a cada paso la mejor interpretación de las acciones. Entonces, solamente con la súplica, solamente con la abnegación, podremos lograrlo. Entonces, es muy importante los pasos a seguir. Esas son realidades de la conciencia que tenemos que llevar un seguimiento formal. Entonces, primeramente tenemos que entregarnos, tenemos que realizar que no somos nada, somos almas infinitesimales que no van a crear absolutamente
ninguna prosperidad si no estamos acatadas y si no estamos bendecidas por la energía suprema. Entonces ese es el punto de llegar con los devotos, de llegar en una forma sumisa y rendida. Entonces así el siguiente punto es inquirir acerca de la verdad, inquirir acerca de cómo uno puede lograr esa asociación y ese servicio, cómo puede existir realizando su trabajo. Y la tercera posición es el servicio. Y el servicio es de acuerdo a todo lo que hemos investigado durante esa segunda etapa, ¿no? Entonces, como ya ha sido investigado, como ya ha sido recalcado, entonces ese servicio debe ser eterno. Y como dicen las escrituras, debe ser constante e inmotivado. Entonces, solamente así podemos lograr ese rendimiento y esa facultad fuera de la energía material. Aunque parezca que uno está llevando a cabo acciones mundanas, en realidad uno se sitúa en una plataforma espiritual. Entonces es donde Krishna ya nos conectó a esa gran máquina y solamente nosotros debemos percibir que somos engranes de esa gran disposición universal. Entonces, como engranes, sabemos que pues no somos una pieza importante, pero que nuestra contribución puede dar un significado más a la vida tanto de los demás como a nuestra propia vida. Entonces, esa es una realización que se lleva a cabo por etapas. Entonces, poco a poco vamos a tener esa disposición, vamos a acercarnos al Supremo, pero con ciertos consejos de los mismos sabios. Entonces, sabemos y entendemos que hay muchas escrituras, los Vedantas, los Upanishads, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, pero el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro. Entonces, a través de Shukadeva, que nos los relata, lo podemos apreciar de una manera más a gusto, ya que, como se dice, cuando un fruto está listo, cuando está maduro y llega un ave y lo pica, entonces este se vuelve más sabroso. Entonces vemos que por disposición de Vyasadeva se nos ha otorgado este conocimiento y que en realidad fue buscado Shukadeva para darle un énfasis y una interpretación que se pueda apreciar concretamente, ya que muchos sabios, muchos yogis y muchos trabajadores fruitivos, todos ellos de alguna otra forma estaban confundidos por los mismos Vedas. Imaginémonos si ellos están confundidos por esas realizaciones, entonces, ahora qué está pasando en Kali Yuga, ¿no? Donde no hay memoria, no hay fuerza, no hay determinación. Entonces,
en realidad nosotros estamos pasando por una etapa muy dura, muy desfavorable, pero gracias a Krishna, que existen los devotos puros, los cuales están fuera de todo designio material y por los cuales uno se puede apoyar y seguir adelante en este objetivo trascendental. Entonces, Krishna, como se dice en un principio, no está forzado a hacer ningún trabajo, ni tanto físico ni como espiritual. Él es absoluto. Él es el autócrata, ¿no? Que vive por sí mismo y para sí mismo, pero siempre, por su misericordia, nos da la oportunidad de integrarnos al equipo. Entonces, vemos cómo Srila Prabhupada aquí simplemente habla de Krishna como el que hace y deshace, y no hace mucha interpretación hacia los semidioses. Como sabemos, él hace todo a través de sus agentes, ¿no? Como se dice, el presidente está en su sala, ¿no? En su comodidad, y manda a todos sus representantes a que hagan el trabajo burdo, el trabajo físico. Asimismo, Krishna está dando esa misma disposición a los semidioses, y ellos se encargan de ese trabajo. Por eso se dice que ellos tienen armas y también tienen otro tipo de parafernalia para dar bendiciones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que Krishna es la raíz de todo, ¿no? A través de esos semidioses, Krishna, como se dice igualmente en las escrituras, que ni una brizna de pasto se mueve si no es por el consentimiento de Krishna. Entonces todos están trabajando, pero él tiene la última palabra. Entonces por eso se dice que no hay que interpretar todo esto de la carta astral, o sea, de nuestro karma, de todo lo que tenemos acumulado por años, porque Krishna puede removerlo con un solo pensamiento, con una sola decisión. Entonces, es muy favorable que uno se rinda a Krishna y sepa de antemano que todas las reacciones quedan fuera de nuestro karma anterior. Entonces, así es lo que pasa cuando uno se inicia y se dice que las reacciones quedaron atrás, quedaron fuera, ¿no? Y eso es por la gracia del Maestro Espiritual, que nos da la bendición para que podamos aligerar esa gran carga que tenemos, pero que de alguna u otra forma es solamente en ese momento que se nos perdonan las reacciones, pero que si uno sigue con su misma disposición material, pues es obvio que no va a haber gran arreglo. Entonces siempre debemos pensar y valorar lo que están haciendo los sabios por nosotros. Ellos en verdad quieren lo mejor para uno, pero uno debe también someterse y agarrarse de, de, su, de su fuerza, de su pureza para seguir adelante.
porque si solamente pensamos que ellos nos van a llevar como un bebé y van a hacer todo por nosotros, pues estamos equivocados. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte y así, de alguna otra forma, vamos a inspirar a la misma energía que está retrasándose, es decir, a las personas que de alguna u otra forma están sufriendo las reacciones del karma kanda, ¿no? Solamente con ese ejemplo de realización, de misericordia que nos han dado y que nosotros debemos propagarla de la misma manera, es como vamos a aumentar este flujo, este movimiento para la gran satisfacción de Krishna. Entonces, así como Radharani está a cada momento tratando de satisfacer a su Señor, se dice que ella le cocina un plato diferente cada día, que nunca le ha repetido lo mismo. Entonces, imaginémonos cuánta es la inteligencia, la determinación para realizar esas actividades y que nosotros debemos sentirnos inspirados por ella y por sus devotos para continuar con esa acción que va a dar una satisfacción a Krishna. Entonces, ahorita el representante de Krishna es Guru Maharaj. Él está dándonos esa misericordia por parte de Radharani y esa instrucción por parte de Krishna para que nos volvamos mejores personas, ¿no? Como decía en textos anteriores, ¿no? Que nos volvamos naróttamas, que quiere decir personas de primera clase, ¿no? Que nos volvamos autosuficientes, pero con la certeza y la conciencia de que Krishna está manejando todos esos hilos, ¿no? Todos esos movimientos que de alguna u otra forma van a ser para contribuir a esta hermosa realidad, la conciencia de Krishna. Todos vamos en el mismo camino y todos debemos enfocarnos a Sri Krishna, la gran, hermosa realidad. De otra forma, pues nuestra vida se va a desencaminar, se va a bloquear y por más que queramos entenderlo, pues vamos a estar cegados. Como dicen, Krishna da el olvido, pero Krishna también da el recuerdo. Entonces solo imploremos para que Krishna nos dé el recuerdo de que somos partes integrales de esta gran situación. Y dejar a un lado todo lo que nos quita esa atención. Entonces, en nuestra vida práctica, nos saca de la jugada algún tipo de satisfacción egoísta, ¿no? Pero si imploramos a Krishna para que nos enfoque en su naturaleza, en su realidad, Él realmente está en cada momento con nosotros, tanto como Paramatma, como Krishna, como el Brahman, como sus partes proporcionales. Él siempre está tratando de acudir a nuestro llamado, pero ese llamado debe ser más sincero, debe ser más contundente. Entonces,
Hay que llorarle más, hay que suplicarle más para que de alguna u otra forma podamos trascender esta parte que pues no la debemos tomar como mala, sino debemos tomarla como una oportunidad para hacer conciencia de lo que realmente debemos hacer en la vida. Entonces todos vamos juntos, todos vamos saliendo de estas maldiciones que se estipulan mucho en la astrología, que de alguna u otra forma inclusive dice que por ser de una familia que tiene estos tipos de maldiciones, aunque uno no haya hecho nada, aún así tiene que pagar estas reacciones. Entonces, es muy triste saber y entender que pues estamos involucrados de alguna u otra forma y sin saberlo, pero si uno se rinde a la suprema personalidad de Dios, no tiene por qué sufrir de estas actividades. Y al contrario, vamos a liberar en el modo trascendental a todas las entidades que estén en contacto con nosotros por la gracia de Gurudeva. Entonces, como se dice, podemos purificar a varias generaciones siguientes y a varias generaciones pasadas. Pues ese es el punto de vista de la realización desde este punto físico, desde este punto, por decir, del conocimiento védico, o sea, que tiene muchas fases, tiene muchas formas, pero nosotros no debemos enfrascarnos en esas formas físicas ni sutiles. Por eso mismo tenemos el maestro que ya nos ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento para darles una interpretación. Pero sí, en realidad enfrasca muchas cosas este aprendizaje, pero si nos concentramos en el fruto maduro, el Srimad Bhagavatam, los pasatiempos de Krishna, el nombre, la forma, las cualidades, es seguro que vamos a salir adelante. Pues muchas gracias por la atención, esperando estén pasando un bonito día. Cualquier consejo, cualquier pensamiento que quieran compartir, será bien agradecido. Muchas gracias. Hare Krishna, Hari Bol, Dandavat. Haribol, Prabhu, muchas gracias por su servicio. Son las clases muy nectarias, un conocimiento muy profundo. Sí, Prabhu, como bien dice ahí en el texto, ¿no? Que las estrictas leyes de la naturaleza material nos atan a todos. Y sí, efectivamente, como dice el dicho, Dios perdona, pero la naturaleza no. Ya que, por ejemplo, cualquier descuido, un accidente, cualquier falla, la naturaleza se cobra. Pues al mismo tiempo, ¿no? Se cobra, tenemos que cobrar la factura. Y sí, ya no, si nos puede, bueno, si puedes ampliarnos un poquito más acerca de lo que es el Karma Kanda, Prabhu, por favor. Ya, sí, gracias
por el comentario, Prabhu. Sí, y la pregunta también. Si el karma kanda es parte del crecimiento humano, entonces se nos ha propuesto este orden por Dharma, Artha, Kama y Moksha, ¿no? Entonces es religión, Dharma, Artha, crecimiento económico, Kama, disfrute sensorial, y Moksha es la liberación. Entonces, este camino, pues en realidad, como les explicaba, que pues si se ha dado es porque nos está dando un proceso, un progreso paulatino en el cual podemos establecernos para entender que estamos comprometidos para servir a los demás. Entonces así aprendemos que ese es el verdadero sentimiento de amor, el servir. Todos estamos sirviendo a un papá, a una mamá, a unos hijos, a unos amigos, a unos hermanos. Pero el punto clave aquí es que Dios, Krishna, está en el trasfondo de todos estos procesos. Y si uno se rinde a Krishna, se libera o se escapa, por así decirlo, de solo servir a las ramitas y a los frutos. Bueno, en el ejemplo de que estamos regando un árbol y que muchos de nosotros estamos regando el árbol en las ramas, en las hojas y en los troncos. Y como sabemos, eso no le va a ayudar mucho al árbol, pero si nosotros regamos al árbol en la raíz, o sea, si servimos a Krishna de alguna u otra forma, entonces todas las ramas, todas las frutas, todas las hojas van a tener una buena alimentación, un buen cuidado. Entonces viene a colación el verso de Sarva Dharma Pariyaya Mamekam Saranam Braya. Nosotros debemos abandonar todo tipo de conceptos, de deberes que nos están alejando de la disposición de Krishna. Entonces, el punto clave es no realmente abandonarlos de una manera drástica y sin conciencia, sino que ese apego que es material y que uno tiene hacia los demás, pues lo puede transformar a un apego espiritual, dándoles el consejo espiritual, lo que nosotros llamamos yukta vairagya. Nos estamos retirando, nos estamos apartando de las cosas, pero las estamos utilizando para algo esencial, algo espiritual. Entonces, no es nada más de olvidarse de las cosas y dejarlas a un lado, lo que se llama el falso, la falsa renuncia, el falgu vairagya, que solamente abandonamos las cosas y pensamos que si buscamos a Krishna, las cosas solitas se van a componer. Si ya las tenemos, si ya tenemos esos compromisos, si ya tenemos esas tareas, pues debemos satisfacerlas. ¿Y cómo las satisfacemos? De una manera consciente,
pues armonizándolas con la conciencia de Krishna. Entonces podemos tener hijos, amigos, hermanos, padres, pero si nosotros tratamos de darles el ejemplo de la realización de la conciencia, si les ayudamos de alguna forma dándoles el entendimiento de que Krishna está por encima de todo y que solo por servir a Krishna podemos satisfacer todas nuestras necesidades, entonces usamos todas las herramientas para seguir ayudando y proporcionando una realidad para constituir esta necesidad tanto en la sociedad como en la familia, como en el país, y de esa manera vamos a lograr lo que Krishna quiere, no nada más quitándonos el compromiso. Más bien, entre más nos comprometamos, más amor estamos efectuando. Pero mientras más nos desapartemos, más renunciemos a las actividades que ya tenemos concretamente como una disposición, entonces solamente estamos causando más problemas en el mundo. Entonces, ese es el punto, ¿no? De, como dicen las escrituras, hacer uso de una mala ganga, de una mala compra, ¿no? Entonces, este cuerpo no es muy perfecto, tiene muchos problemas, se enferma, le falta fuerza, la mente sobre todo se divaga, pero si nosotros la tratamos de usar un poquito para ayudar al devoto, al Vaishnava, toda esta energía se va a ir canalizando y se va a ir perfeccionando. Es como se dice otro ejemplo del fuego, ¿no? Y el hierro. El hierro no tiene cualidades de calor ni puede quemar, pero si constantemente está apegado al fuego, este logra tener todas las cualidades del mismo fuego, se vuelve al rojo vivo y puede quemar, puede generar calor y así, de alguna forma, ayudar en esa disposición. Entonces, asimismo, nosotros ahorita no tenemos un sentimiento espiritual, un profundo apego a Krishna y a sus devotos, pero si conocemos al devoto y a los devotos que sí lo tienen, entonces tenemos que aunarnos, tenemos que unirnos a su forma, a su energía, a sus actividades, y de esa forma lograremos algún día la perfección en esta vida. Bueno, más o menos quedó claro o estamos más confundidos, ¿verdad? Sí, está bien, Prabhu. Gracias. Gracias, Prabhu. Jai, Hare Krishna. Sí, la cosa es saber y entender que las escrituras son buenas, son muy aptas para cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo de avance, tanto material como espiritual. Pero aquí se nos da la disposición de que si está lo mejor, si está el néctar, ¿por qué tenemos que esperar para lograrlo? Simplemente hay que actuar y buscar esa gran verdad, que es la conciencia de Krishna.
Muchas gracias, devotos. Vamos a continuar con nuestras actividades para este fin de semana. No se nos olvide que seguimos en el ayuno del mes de Purushottam para que todo lo auspicioso venga a nuestras vidas, hacer un poco de tapaz y hacer un poco de austeridad para lograr que los demás puedan aceptar, puedan darse cuenta que no todo es el disfrute material, que todo eso de alguna u otra forma nos está alejando y poco a poco ir renunciando a esos deberes que no nos dejan salir adelante. Muchas gracias, Hare Krishna, Hari Bol, Dandavas Pranam. Gracias, Prabhu. Su Haribol. servicio. Hare Krishna. Krishna. Radhe, Radhe. Buen fin de semana para Radhe, todos. Radhe, Radhe. Haribol. Jai Dandavas, Hare Oh. Krishna.